continuación vamos a entrar en otra fase de este evento, en donde de una manera un poquito más técnica vamos a explicarles un poco el trabajo que hemos hecho para crear esta guía, ¿no? Que es el motivo que nos trae hoy aquí. Y en primer lugar acudirá aquí al atril Raquel Sierra Hernández. Ella es socióloga, técnica del área de proyectos de Innovaris, y le voy a pedir que nos explique cuál ha sido la metodología que se ha aplicado para hacer el estudio. Gracias. Hola, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Marta, por tu presentación. Bueno, soy Raquel Sierra, consultora de la empresa Innovaris, que colaboró junto con la Dirección General en la elaboración de esta guía. Yo voy a explicar de forma sencilla y práctica la metodología utilizada para la guía y sobre todo para la consulta con los grupos de interés, en este caso las entidades públicas mercantiles del Gobierno de Canarias. Primero voy a explicar los objetivos que se perseguían con esta guía, ¿vale? El primero de ellos es disponer de un recurso, de un documento que fuera sencillo, que fuera práctico, que contuviera aquellas acciones que estaban desarrollando o hubieran desarrollado cada una de las entidades públicas del Gobierno de Canarias. El documento también, como verán en la guía, recoge recomendaciones de actuaciones. Con la consulta y el diálogo con estas entidades se quería conocer sus necesidades y sus posibilidades de actuación. Por último, un cuarto objetivo que me parece creo que el más importante es sensibilizar, informar y formar a todos los empleados y empleadas públicos de dichas entidades mercantiles del Gobierno de Canarias. Creo que es uno de los objetivos principales para que estas acciones se desarrollen de una manera óptima. Si quieren poner el PowerPoint, no sé si lo van a... Sí. Vale. Están en ello. Que sirve un poco de apoyo, pero bueno, si no, no pasa nada. Vale, pasamos al siguiente, por favor. Tú tienes también el mando, ¿eh? Para pasar. Sí, tengo el mando por aquí. Ah, vale, perfecto. Bueno, paso un poquito. Vale. Perfecto. Como he comentado, voy a comentar la metodología para la consulta y el diálogo con las empresas públicas mercantiles de Canarias. Se elaboró un cuestionario estructurado que contenía preguntas abiertas y preguntas cerradas. Vale, está por aquí. El cual contenía 60 preguntas, un poco amplio para un instrumento como un cuestionario. Contenía variables relacionadas con cada una de las acciones, con las posibles acciones a desarrollar en materia de responsabilidad social. Resultó ser un poco amplio, pero no se quería eliminar ninguna cuestión. Se envió este cuestionario a cada una de las entidades públicas, junto con una carta firmada por Marta Saavedra, la directora general de Transparencia, Dirección y Participación Ciudadana, perdonen. Esta carta informaba sobre el objetivo último de la guía, de los objetivos que se perseguían alcanzar con este estudio y, sobre todo, destacaba la importancia de la participación de cada una de las entidades. Se envió este cuestionario y se fueron recibiendo los cuestionarios por parte de cada una de las entidades públicas. Habían cuestiones que necesitaban ser más explicadas, se necesitaba entrar en detalle y por eso se realizó una entrevista posterior con cada una de las entidades públicas. Esta entrevista se pensó como una entrevista semiestructurada que se fuera planteando nuevas cuestiones según el objetivo y el fin de cada entidad y resultaron complementar y completar toda la información necesaria para la guía. Bueno, finalmente, todas las cuestiones que se recogieron y toda la información que encuentran en la guía es gracias a estas encuestas y estas entrevistas y a la consulta de fuentes secundarias, tanto de sus portales web como de sus portales de transparencia, que nos dieron información sobre las acciones que realizaban estas entidades. Bueno, finalmente, toda esta información se analizó a través de gráficos y estadísticos, en el caso de los cuestionarios, y se realizó un análisis del discurso en el caso de las entrevistas.
Paso un poquito por aquí, vale. Como verán en la guía, el contenido más amplio, el apartado más grueso, es el que recoge las acciones organizadas por la triple sostenibilidad, ¿vale? La sostenibilidad ambiental, que hemos comentado aquí todos, social y de buen gobierno, agrupadas por ODS, por Objetivos de Desarrollo Sostenible. Consideramos el equipo de Innovaris que era una forma adecuada y óptima para organizar la gran cantidad de información que acumulamos, y creo que el trabajo y el resultado fue bastante bueno. Sigo un poquito más. Bueno, creo que yo me quedo aquí. Por último, y para cerrar mi intervención, que espero que haya sido amena y sencilla, quería hacer mención al concepto que comentó antes Marta, que comenta también Julio Pérez, el consejero de Administraciones Públicas, que es el concepto de ejemplaridad. Ejemplaridad en ese prólogo que aparece en el comienzo de la guía, hace mención a ejemplaridad como ese valor añadido que ofrece la Administración Pública en la prestación de sus servicios. Hago una reflexión interna y traslado esa ejemplaridad hacia el sector público, hacia el resto, privado, hacia el resto de grupos de interés y sociedad en general. ¿Por qué digo esto? Creo que esta guía es un documento que debe difundirse, que debe comunicarse, que debe distribuirse y debe ser conocido por la sociedad en general y por el sector privado. Creo que es una buena herramienta para el crecimiento y el desarrollo de todos hacia la responsabilidad social. Bueno, termino con mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel. A continuación, ya nos vamos a centrar un poco en el contexto y la configuración del estudio, y para ello tenemos aquí a Alexis Robles Hormigo, que es el socio director de Innovaris SL. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, directora, por la invitación a participar hoy en esta presentación de la guía. Guía que ha tenido un recorrido, como bien explicaba Raquel Sierra, ha tenido un recorrido lógico desde el punto de vista de la metodología para conseguir, sobre todo, obtener el resultado esperado, que era un resultado riguroso, que es ajustar la realidad, que dé una foto fiel de la situación actual de las empresas públicas canarias y que permitiera ser un punto de inicio al desarrollo de no solo la presentación de esta guía, sino lo que viene posteriormente, que son acciones que den continuidad a todas las políticas que ya se pueden haber emprendido, sean más o sean menos, y que permitan sobre todo el desarrollo posterior de acciones como la Agenda 2030 y todos los propósitos que en ella se contemplan. Y siguiendo con esa referencia a la ejemplaridad, que creo más acertada no pudo ser, provocar lo que supone un acto de ejemplaridad, que es un efecto tractor. Es decir, que eso de pie a que con las nuevas disposiciones legales que el propio Gobierno está impulsando, compra pública sostenible, compra pública responsable, usando la capacidad de influir que tienen las empresas públicas canarias, se traslade eso al resto de la sociedad y se provoque un efecto tractor provocado precisamente por esa ejemplaridad. Desde el punto de vista de análisis de contexto, lo que se ha hecho por parte del equipo técnico que ha trabajado en este proyecto de Innovaris ha sido básicamente 7 ámbitos diferenciados. El primero era el análisis de las iniciativas impulsadas por diferentes organismos internacionales. Se ha hecho un ejercicio de vigilancia tecnológica que ha permitido comprobar cuáles eran las herramientas que ya se estaban usando a nivel internacional y que nos permitiera tener una foto, no solamente de los marcos normativos vigentes, sino también saber qué se estaban haciendo en diferentes organismos, tanto de supervisión y control, véanse Tribunal de Cuentas, véase Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, véase la propia Consejo Estatal de Responsabilidad Social de Empresas, CERSE, o el trabajo que se estaba haciendo desde la propia Audiencia de Cuentas de Canarias y otros actores. Además, empezamos a evaluar qué se estaba haciendo comparativamente en otros países, en una práctica de benchmarking, para poder trasladar esas buenas prácticas, esas iniciativas, al ámbito canario. Se empezaron a comprobar, además, aspectos vinculados a la responsabilidad social desde el punto de vista de aspectos sociales y laborales, como bien decía en la presentación, para ver precisamente cómo se podía trabajar en la idea de gobierno corporativo, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino con todo lo que implica esas competencias nuevas que
se le están asignando al gobierno corporativo. Lo veremos luego en la mesa de debate. Ya empiezan a salir normas que hablan de buen gobierno corporativo, que ha sacado recientemente UNE a nivel nacional, y se empieza a hablar de la responsabilidad social en un ámbito mucho más amplio, en un espectro mucho más amplio que el actual. Se habla o se empieza a analizar cuáles son las acciones realmente que se están llevando a cabo en otras entidades públicas mercantiles desde el punto de vista del voluntariado corporativo, el mecenazgo o actuaciones vinculadas a aspectos sociales. En la parte del aspecto económico se ha analizado cuáles son las economías socialmente responsables que se estaban llevando a cabo en las diferentes empresas del entorno y además analizando los convenios de la OCDE en materia de lucha contra la corrupción y las guías de buenas prácticas impulsadas por ellos, que nos permitió tener una foto completa de lo que estaba sucediendo en el marco de actuación de la Unión Europea. En este sentido, igualmente, dio pie a poder ver cuál es el desarrollo de políticas públicas en materia de transparencia y cómo eso se podía aplicar a las empresas públicas canarias. Y finalmente, en la parte de los aspectos ambientales, por ese triple eje de la famosa triple hélice, empezamos a ver y evaluar qué se estaba haciendo desde el punto de vista ambiental, en los aspectos ambientales. Tal es así que lo que empezamos es ver cómo se estaba llevando a cabo los procesos de contratación, si se estaban teniendo en cuenta aspectos relativos a materia de sostenibilidad, si se estaban teniendo en cuenta elementos vinculados al consumo energético, a las energías verdes, cómo se estaban desarrollando todos los procesos en materia de investigación y desarrollo, si se estaba dando desde el sector público o colaboraciones con el entorno privado. Y finalmente se empezaron a ver lo que se viene a llamar otro tipo de aspectos más vinculados al estado del arte. Los desarrollos que se habían llevado a cabo en el Consejo Europeo de Lisboa, se ha tenido en cuenta el libro verde aprobado por la Comisión Europea y revisado en estos momentos por la Comisión, y eso nos ha permitido ir teniendo una foto, un escenario que diera pie a aplicar esta metodología que Raquel Sierra explicaba previamente. Finalmente, se han tenido en cuenta los aspectos vinculados a la Alianza Europea de Responsabilidad Social para entrar en la parte de analítica de diferentes modelos de gestión. La verdad que no les voy a cansar con todo esto porque hay 1000 modelos de gestión distintos, lo de 1000 es un poco exagerado, pero hay muchos modelos de gestión distintos que al final llevan a una cierta confusión, no solamente en el sector público, sino también en el privado, y al final es complejo el elegir cuál es el mejor, ¿no? Nosotros siempre decimos que lo mejor en estos casos es aquello con lo que nos sintamos más cómodos y que se alinee con el propósito de las entidades, ¿no? Pero en este análisis de modelos pues se han tenido en cuenta varios modelos que hemos tomado como referencia porque son los que entran dentro de la nueva taxonomía europea. Estamos hablando de modelos de GRI, estamos hablando de directivas europeas EMAS de gestión ambiental o los propios ODS que veremos más adelante en el debate con Pacto Mundial, desarrollados desde el punto de vista de la aplicación del sector público, que pues hemos podido comprobar también, lo comentará posteriormente la directora, que bueno, pues tampoco tiene una gran implantación a fecha de hoy entre las empresas públicas canarias, ¿no? Y finalmente centrándonos en las normas específicas a nivel internacional, como es el caso de la norma ISO 26000 y el impacto que esto tenía con los estándares de contabilidad, porque tampoco podíamos ser ajenos a modelos de contabilidad social o a modelos de impacto en la contabilidad que tuvieron una repercusión. Ya se empieza a hablar de monetizar el valor contable de las organizaciones, se empieza a intentar poner en valor todos los esfuerzos y la repercusión que esto tiene, y no podemos tampoco obviar, y no se ha obviado en este estudio, el impacto social de las políticas públicas. Impactos directos e impactos indirectos, porque cuando se generan determinado tipo de políticas públicas hay un retorno a la sociedad, no solamente monetizable económicamente, sino también en otra serie de cuestiones. Finalmente, se han evaluado casos de éxito a nivel nacional e internacional y hemos tenido en cuenta todo el pool, que antes también comentaban en la presentación inicial, de entidades públicas vinculadas a esto. Fundaciones, consorcios, sociedades mercantiles y empresas públicas, entidades públicas más allá de las propias sociedades mercantiles que hoy están siendo representadas. Con todo ello se hizo un análisis de grupos de interés en la que pudimos identificar mediante un proceso semiparticipativo cuáles eran los actores más relevantes que podían impactar en el resultado final del proyecto para empezar a confeccionar pues, todo lo que explicaba anteriormente Raquel, es decir, en materia de composición de las herramientas que íbamos a utilizar en el desarrollo. Y, por último, se estudió cómo se estaban alineando las agendas, tanto nacionales como regionales, 2030.
Además, nos vino muy bien un pequeño desviación de tiempo que tuvimos en el proyecto, porque nos permitió que en ese momento la Dirección General de la Agenda 2030 presentara el documento de Canarias y pudiéramos también someterlo a estudio para el desarrollo de esta etapa participativa. Con esa alineación y con estos ejes que he comentado, pudimos enmarcar el contexto que estamos desarrollando en el marco internacional y clasificar un poco con el índice Robeco-San Country Sustainability, que básicamente se desarrolla a nivel clasificaciones de países, con la última actualización de abril del 21, viendo un poco qué buenas prácticas que se habían desarrollado a nivel internacional eran trasladables al caso canario. Obviamente, como todos tendremos en la mente, los países nórdicos lideran estos rankings, con Suecia, Finlandia y Noruega a la cabeza, y lo que se ha hecho es tomar como base el ejemplo de estas empresas públicas de estos 3 países de referencia para trasladar las buenas prácticas que ellos están desarrollando a la composición de estos elementos participativos. Y voy acabando ya para no aburrirle y no salirme de tiempo. Finalmente lo que se hizo fue profundizar en análisis de actores y grupos de interés una vez recopilado lo anterior y nos permitió entrar en análisis técnico de resultados. Obviamente el contexto lo que nos viene a decir, y voy a irme directamente a conclusiones, es que el nivel de desarrollo es todavía muy incipiente, por lo cual dentro de lo malo, lo bueno es que tenemos mucho camino por desarrollar y eso va a dar pie a que con esta, vamos a llamar así, pistoletazo de salida, se puede empezar a trabajar de una forma mucho más intensiva, de una forma mucho más profunda, porque las praxis que se habían implementado estaban acotadas a temas muy puntuales que explicará posteriormente la directora general en su presentación y que se resumen en las buenas prácticas que tienen en la guía que les han entregado a la entrada de este evento, ¿no? El recorrido es enorme, los modelos que se pueden implantar son muchos. El propósito al final va a ser poder tener un impacto positivo en el entorno y eso se puede conseguir aplicando los resultados que hemos tenido aquí, pero sobre todo lo que nos da la foto es una comparativa y un punto de situación en el que decir de este punto queremos partir y nos vamos a permitir cumplir con las metas que marcan las agendas canarias y estatales, sabiendo además, que también lo hemos incorporado al estudio, cuál es la participación y en qué situación también están las diferentes comunidades autónomas. Tal es así que hemos incorporado un elemento adicional, no previsto en el estudio inicial, que es básicamente una comparación interregional, de qué está haciendo cada comunidad autónoma, qué departamento tiene las competencias dentro de los gobiernos autonómicos, qué mecanismos de coordinación interdepartamental se están impulsando y cuáles son las principales acciones que se están llevando a cabo. Y finalmente se incorporó como parte final de este último bloque que les estoy explicando un mecanismo de coordinación con entidades locales en el marco de las Agendas 2030 y la responsabilidad social corporativa. Con todo esto empezamos a desarrollar la metodología que les hemos explicado en estos minutos y dio pie a ese proceso participativo que ha resultado con la guía que finalmente les hemos presentado hoy aquí. Creo que, y esto es una opinión personal, hay un documento muy potente que nos da una foto, sobre todo fiable, rigurosa, real, y además agradecer adicionalmente no solamente la invitación a participar, sino también a muchas entidades que han colaborado en el desarrollo del estudio, Forética, UNE y otras entidades consultadas, porque obviamente han sido parte activa, además de todas las empresas hoy presentes que nos han atendido con una amabilidad exquisita y participando en el estudio de forma activa para poder llegar a la guía que hoy tenemos aquí. Muchas gracias por la atención y quedamos a su disposición. Muchas gracias, Alexis. A continuación es mi turno para explicarles la guía propiamente dicha. Voy a desplazarme al... Bueno, ahora lo que voy a hacer es intentar explicarles la guía, que si bien no es que sea, como han podido ver, no es un mamotreto ni nada, pero sabemos cómo estamos siempre de tiempo, intentando ir rápido, leer todo muy poco, de manera inmediata, pero yo creo que era la cuestión, ¿no?, que me tocaba a mí afrontar en esta jornada. Decirles que, evidentemente, el prólogo de la guía arranca con bueno, ese prólogo se titula La ejemplaridad de lo público y es una reflexión en la que el consejero Julio Pérez se centra en destacar que todo lo que esté vinculado a la administración pública debe ir ligado estrechamente con la responsabilidad social corporativa.
y se centra en 4 ideas fundamentales. Las entidades públicas deben autoexigirse en la búsqueda de la eficacia y de la eficiencia bajo un punto de partida. La evaluación del impacto que sus acciones tendrán en el entorno de actuación de estas actividades que promueven. Pero no solo de esto, sino de también todos aquellos actores que intervienen en estas acciones y poder conocer cómo llega este impacto a los receptores finales. Otra de las ideas que aparece en el prólogo, muy interesante, es el buen gobierno en la toma de decisiones y la ejemplaridad, siempre la ejemplaridad de nuevo, en la búsqueda del bien común para la mejora de las condiciones de la ciudadanía. Para lograr esto es necesario, de nuevo, que se trabaje contando con la participación y la colaboración de las personas que trabajan en las propias empresas, trabajadores y trabajadoras, pero también clientes, proveedores, recursos humanos y materiales. Es una combinación de todo, ¿no? Todo esto excede, como dice él, al hecho contractual. En una tercera idea, el consejero nos aborda la necesaria vinculación, y de nuevo volvemos a lo de siempre, con la Agenda Canaria 2030. Y termina solidificando una idea que se nos ha de quedar a todos muy grabada. Y no es otra que la responsabilidad social, yo ya lo decía antes, como pilar para la sostenibilidad de lo público. A continuación, la guía avanza, aquí está, digamos, el índice, hacia un glosario de acrónimos que pueden ser muy útiles para todos ustedes y pasa a detenerse en la metodología empleada para la elaboración de la misma, ¿no? La guía, ya les he explicado, es un encargo que hicimos desde la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana a la empresa Innovaris y, tal y como ellos han explicado, parte de una serie de estudios y diagnósticos que también publicaremos. En todo esto, de nuevo, recordarles y agradecerles la participación, no solamente a las empresas del Gobierno de Canarias, sino también al ente público Radio Televisión Canaria. Avanzando un poquito, llegamos a una parte en donde encontramos los objetivos de la guía y hablamos de la responsabilidad social en las empresas. Orientar, aportar información de valor a todos ustedes, a los responsables de las empresas, para que orienten su estrategia de responsabilidad social y puedan organizar los recursos que les permitan impulsar los proyectos en el contexto de la Agenda Canaria 2030, es decir, alineados con esas metas y esos retos que recoge la agenda. En todo este proceso hay que destacar en todo momento el diálogo que hemos mantenido con ustedes, con las empresas que han participado en el estudio, y somos conscientes de que se vivía en esos momentos en el que lo hacíamos un momento crucial que determinaba también bastante los criterios, ¿no? Existían, creo, en ese momento ciertos ámbitos de actuación que nos pedían que impulsáramos este tipo de acciones. En plena pandemia, quizás hay un antes y un después, ¿no?, en el planteamiento de ciertos aspectos, como puede ser la contratación pública responsable, la gestión, que estamos en ella ya, ¿no?, de los fondos europeos, la transparencia, la tan manida transparencia y tan necesaria en la información que damos, etcétera. Todo ello justificaba que diésemos respuesta con la producción de esta guía, ¿no? En suma, consideramos importante no solo potenciar la responsabilidad social del sector público, sino también darles a conocer ejemplos que ya se están llevando a cabo en algunas de las empresas. También, bueno, todavía no toca. También hablamos en este apartado de los dos enfoques diferenciados que hay en la administración pública a la hora de abordar la responsabilidad social. Uno de ellos es, por supuesto, el marco regulatorio en el que se enmarca. Y, por otro lado, la voluntariedad que tengamos, ¿no?, al frente de la empresa a la hora de acometer estas acciones. Pero también consideramos un tercer pilar, que es la autorregulación. Desde el marco regulatorio, por ejemplo, definiendo pautas de actuación empresarial, estableciendo estándares mínimos y controlando su cumplimiento, exigiendo transparencia, elaborando memorias de gestión o legislando en el ámbito laboral conforme a la responsabilidad social. Desde la voluntariedad, otro de los factores, pues hay que estimular la participación de agentes que sean claves de múltiples maneras, que nos lleven a promocionar el valor de la responsabilidad social
Por ejemplo, en el ámbito educativo, contribuyendo a planes de formación, elaborando guías, pues a lo mejor guías sobre reporting, que es algo que está ahora muy en boga, unificando prácticas, creando instrumentos de responsabilidad social o incluyendo las cláusulas sociales o medioambientales en los pliegos públicos. Y por último, la autorregulación, promoviendo acciones también de sensibilización, formación, intercambio de buenas prácticas o facilitando el diálogo entre las empresas y los grupos de interés. Avanzando un poco más, nos encontramos en la guía con un hilo temporal en donde vemos la evolución que ha tenido la responsabilidad social corporativa. Y vemos una cosa muy curiosa. Al principio yo lo denomino una especie de prehistoria de la RSC, porque en el año 45 se crea la ONU y en el año 53 Bowen es el que sienta las bases de la RSC, pero después llama poderosísimamente la atención el tremendo salto temporal que se da hasta los años 90. ¿Qué pasa en los años 90? Todo empieza a precipitarse, afortunadamente, ¿no? A partir de la Cumbre de Río, en 1992, donde ya empieza a tomarse esa verdadera conciencia. Se crean las directivas de la OCDE, se establece el protocolo de Kioto, se crea Pacto Mundial también en esta época y ya vemos que se elaboran los libros blanco y verde de la Unión Europea. Así hasta llegar a los objetivos del milenio, que como todos saben ya a estas alturas son la antesala, ¿no?, el precedente de la agenda de la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2015. Comienzan en esta época ya, afortunadamente también, a aparecer las primeras leyes y nosotros hemos decidido parar este hilo temporal en el año 2021 con la presentación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Esto nos permite detenernos un poquito en la agenda de una manera muy resumida, he de decirlo, y hemos analizado el vínculo que hay entre el sector público y la Agenda Canaria. Aquí se explica un poco el proceso de localización de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Sabemos que hay 316 metas canarias en un escenario conformado por una estructura de 5 dimensiones transversales, ¿no?, y que todas ellas afectan o deben afectar a sus objetivos y a sus retos. Por supuesto, en cómo se debe traducir todo esto a los principios del sector público respecto a los objetivos inherentes a cada una de las empresas, ¿no? En la siguiente parte, ya es como otro momento en el que entramos en la guía, nos paramos a analizar la sostenibilidad de la empresa pública desde la triple vertiente de la que hemos estado hablando: ambiental, social y de buen gobierno. En cuanto a la dimensión ambiental, pues el respeto al medio ambiente obviamente es un requisito indispensable en toda organización que tenga una vocación sostenible, sobra decirlo, ¿no? Pero se tiene que tratar de conciliar el cuidado del entorno con el desarrollo económico y de las personas. Aquí nos paramos un poco a analizar, vinculado siempre, como ven, a los distintos ODS, ¿no?, con los que están concernidos, y hay que delinear acciones, por ejemplo, en materia de cambio climático, en materia de eficiencia energética y de agua, gestión integral de los residuos, a favor de la biodiversidad. Hemos comprobado que las empresas públicas, en general, en Canarias, ya fomentan el uso de utensilios reutilizables sostenibles y evitan el plástico, sobre todo en el ciclo de productos y de suministros. Y se intenta poco a poco, de manera progresiva, que sean sustituidos por materiales biodegradables, ¿no? Para las empresas públicas de Canarias, disponer de requisitos mínimos en la contratación pública empieza a ser una potente herramienta para el desarrollo social, medioambiental y de innovación. Y ya se está viendo, a través de este estudio lo hemos podido comprobar, que se está impulsando la participación de las pymes canarias, ¿no?, en las licitaciones. Y vemos cómo el 100% de estas empresas ya lo hace. A partir de este diagnóstico, cuando llegamos aquí, verán que la guía, en su margen derecho, viene recogiendo una serie de recomendaciones para utilizar estos criterios medioambientales y que son también de tipo social y de innovación en la contratación pública. En cuanto a la dimensión social, nos centramos mucho en analizar la figura del voluntariado corporativo.
El voluntariado corporativo en las empresas públicas de Canarias, queríamos saber en qué situación se encontraba y hemos visto que, bueno, que un programa de voluntariado lo que realmente te está desde fuera, lo que te refleja es un verdadero compromiso con la sociedad y puede verdaderamente convertirse en una herramienta muy potente que te vuelve competitivo e innovador, ¿no? Como valor añadido, les diré que genera, desde un punto de vista interno, genera en trabajadores y trabajadoras de la empresa un sentimiento de orgullo, de pertenencia a la empresa y, por tanto, se favorece mucho la comunicación interna, generando una mayor empatía, ¿no?, en el entorno laboral, y este es uno de los principales beneficios que tenemos que tener muy en cuenta. El 100% de las empresas nos ha manifestado que cuenta con algún proyecto o algún plan en este sentido relacionado con el voluntariado, pero la proporción real de las que realmente visibilizan este trabajo, visibilizan este esfuerzo y refuerzan este compromiso todavía sigue siendo un poco baja, ¿no? Allí tendrán, cuando lean la guía, verán un poco las cantidades exactas, ¿no? Nos hemos detenido también a analizar cuál es la situación de los planes de igualdad. Los planes de igualdad por ley tienen, las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras saben que tienen que cumplirlos, ¿no? Pero hemos comprobado que un 36% de las empresas ya lo tiene aprobado y un 28% ya está en vías de aprobarlo y otro 28% manifiesta que ya está iniciando, dando los primeros pasos, ¿no? Con lo cual entendemos que el 100% terminará completando el plan de igualdad. También ha sido satisfactorio comprobar que el 100% de las empresas promueven las medidas de conciliación familiar entre sus empleados y empleadas y que existe un porcentaje muy alto que considera que hay que promover la sensibilización y la formación en torno a temas sociales vinculados con los derechos humanos. Por el contrario, también hay que decirlo, se aprecia un bajo porcentaje de empresas que realicen evaluaciones a los proveedores para verificar si las condiciones de los trabajadores de estos proveedores son justas. Pero bueno, un 20% también afirma que está contratando a personas en situación de exclusión social, lo cual nos parece que, no siendo realmente un requisito normativo, está bastante bien, ¿no? A partir del impacto que la COVID-19 ha tenido, también se observa en el estudio, porque me imagino que habrán desarrollado una parte específica sobre el asunto, pues se observa que la estrategia empresarial está empezando a cambiar. Hay un antes y un después. Y en este sentido cobra un importantísimo papel la preocupación por la salud y por el bienestar de los trabajadores, el bienestar personal, ¿no? No obstante, cuando se elabora el estudio, se aprecia que hay un bajísimo porcentaje, un 9% nada más, de empresas que está promoviendo la práctica deportiva y de buena, digamos, de vida saludable entre los trabajadores. Pero creo sinceramente que nos tenemos que quedar con un dato y es que el 36% lo considera relevante y que estamos seguros, por tanto, de que se avanzará mucho en los próximos años porque efectivamente denota que hay una buena intención en este sentido, ¿no? También las empresas públicas mercantiles consideran que la responsabilidad social y la sostenibilidad deben formar parte de la estrategia de la empresa, como entidades que contribuyen, que desarrollan su actividad en pro del bien común, ¿no? Y esto es muy importante, que tengan en conciencia la importancia del buen gobierno, ¿no? También creemos que es importante que trabajadores y trabajadoras sean conocedores de cuál es la política de responsabilidad social que está llevando a cabo mi empresa. Eso es muy importante, ¿no? Hay que crear una cultura sostenible y hay que desarrollar los valores compartidos. Por tanto, la gobernanza viene a constituirse como ese elemento que es fundamental en la responsabilidad social para las empresas públicas y debe basarse, por supuesto, en la interrelación que tiene que tener la empresa con la sociedad civil, con el mercado y con el Estado. Por supuesto, siempre contando con saber escuchar cuál es la opinión de la ciudadanía. En el marco de la contribución a los ODS, también se recalca la necesaria relación que consideramos que las empresas públicas tienen que fomentar y tienen que mantener con fundaciones, con asociaciones y con ONG.
y, por ejemplo, la incorporación de algún plan compliance que ayude a mejorar esta cultura del cumplimiento y también a autoanalizarse y a mejorar la gestión y controlar los procedimientos internos. De esta manera concluye la guía con estas recomendaciones, tanto desde un punto de vista interno como externo. Yo no me detengo a darles las recomendaciones porque si no, no acabaríamos nunca, pero confío en que ustedes las podrán leer con detenimiento, ¿no? El resto de la guía, la conclusión de la misma, es reflejar el compromiso que de hecho, de facto, ya existe en las empresas públicas canarias. Y bueno, hemos analizado las empresas que nos han enviado, ¿no?, todo lo que están haciendo. Les agradezco mucho este esfuerzo que han hecho. No son todas, también hay que decirlo, pero la realidad es que siempre vuelvo a lo mismo, el contexto de pandemia, la no presencialidad, los tiempos. Pero bueno, en cualquier caso, paso a mencionarlas, porque creo que es de justicia hacerlo hoy aquí. Y las empresas que han colaborado son Proexca, Gesplan, GMR Canarias, Turismo Islas Canarias, Visocan, Grafcan, Sodecan, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias, Grecasa y el ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias. También queremos agradecer la contribución que ha hecho la Radiotelevisión Canaria, enviándonos también las actividades que realiza en este sentido. Y con esto concluye este resumen, este paseo por la guía que quería yo hacer porque soy consciente de que nos llegan muchas publicaciones, que nos llegan muchos documentos a lo largo de nuestras jornadas y bueno, ya que la presentábamos, pues queríamos también que la vieran. Está, por supuesto, en formato digital. Les pedimos que la difundan si les guste, hablen mucho de ella. Nosotros, por supuesto, estará en la página corporativa del Gobierno de Canarias, ¿no? Pero bueno, creíamos que era algo que teníamos que hacer, que hemos hecho con muchísima devoción y atención, y les agradezco mucho la presencia para conocerla aquí. Ahora vamos a ir a una pausa donde podemos tomarnos un café y después ya retomaremos con una segunda parte donde hablaremos de todas estas cuestiones. Muchísimas gracias.